Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hasta ahí dejamos la escritura, ocupe su lugar, muchas gracias, que ya el Señor tiene bendición por medio de su palabra. Vamos a ver el día de hoy el tema, el otro evangelio. Y usted se preguntará, hermano, ¿es que hay otro? Bueno, el apóstol Pablo nos respondió aquí en el verso número 7, no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el único evangelio que hay. Por eso es que tantas iglesias, todas con la misma Biblia, pero todas enseñan cosas diferentes. Porque de pronto a alguien no le pareció algo o a alguien se le ocurrió algo y de pronto, haciendo caso omiso a lo que dice la palabra de la profecía, hay de aquel que le añade palabras a esta profecía o le quite palabras a esta profecía, las plagas escritas en esta profecía caerán sobre ellos. Bueno, pues ignorando eso, lo que hacen es cambiar, modificar el evangelio según sus creencias, porque no tengan la capacidad de entender el evangelio de salvación, o según sus conveniencias, porque busquen algún propósito, según sus intereses, ¿verdad? Pero siempre vamos a encontrar esto, y hoy en día, más que nunca está extendido esto que está sucediendo. Muchas iglesias, una sola Biblia, pero todos enseñan cosas diferentes. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, que el Señor nos habla acerca de un peligro que es actual, que está sucediendo en estos momentos. Y hermano, algunas personas las he escuchado decir cuando escuchan por las redes este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Que han conocido la verdad, cuando resulta que es todo lo contrario. Lo están sacando de la verdad. Porque este movimiento, déjeme decirle, ya tiene muchísimos años trabajando, pero de los 1900 hacia acá se ha recrudecido, se ha visto muchos avances. Lamentablemente ha avanzado muchísimo este movimiento. Pero hay algo muy interesante que yo le quisiera platicar acerca de este tema, porque estamos hablando del otro evangelio. ¿Cuál otro evangelio? Bueno, el que no está en la Biblia, el que no es la voluntad de Dios, pero alguien nos lo enseña. Por alguna razón llegamos a creer y algunos hasta gracias dan por haber encontrado la verdad, dicen ellos. ¿Y qué clase de movimiento es? Bueno, es un movimiento tan antiguo que la iglesia que recién nacía también lo comenzó a padecer. Pero no es casualidad que en los últimos tiempos esto haya crecido y esté de nueva cuenta teniendo tal auge, tal popularidad que muchos creyentes están cayendo, porque déjeme decirle que una de las características de este movimiento es que no se dan a la tarea de evangelizar gente que no conoce nada de Dios. No, su misión es agarrar creyentes de las iglesias para llevárselos a las suyas. ¡Qué cómodo! ¿Por qué no se dedican a hablarle de Cristo a la gente y hacen la labor completa como está establecido? Id por todo el mundo y anunciad el evangelio. Pero qué cómodo tomar personas de las congregaciones a hablarles su verdad, dicen ellos, y la gente lo llega a creer porque se convencen de tal manera que llegan a creer que les están hablando la verdad. ¿Y de qué movimiento les voy a hablar el día de hoy? Eso lo quiero cimentar con la palabra, no con lo que yo creo. Porque si es la palabra, entonces usted la va a aceptar como verdadera. Y para esto le invito a que me ayude a buscar en su Biblia
el libro de los Hechos, capítulo 15, verso número 5, por favor. Este movimiento lo padeció también la iglesia que recién nacía, recién comenzaba. Hechos capítulo 15, verso número 5. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra. Son algunos versos, hasta el verso número 11, pero esto es necesario para que entendamos de este movimiento que usted, cuando le dé más características, lo va a entender plenamente. Pero comenzó allí. Lo único que pretendo con esta escritura que vamos a leer, con este cúmulo de versos, es que usted compruebe que desde aquel tiempo los apóstoles también padecieron este movimiento. No es un movimiento actual, sino que ya tiene muchísimos años trabajando, pero que hoy les ha dado unos resultados enormes. Y vamos a leer lo que dice ahí del verso 5 en adelante. Mire, dice, pero algunos de la secta, mire que era una secta, de los fariseos que habían creído. Oiga, ¿cómo es posible que alguien que crea en el Señor Jesucristo se le nombre por Dios, por su palabra, que están en una secta? Claro, porque las personas que no obedecen el verdadero evangelio están en una secta. Están siendo engañados, están siendo desviados. Y aquí dice la palabra, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo esto. ¿Qué dijeron? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿A quiénes? A los que iban llegando a la iglesia. Hágame la comparación usted, como que usted llega de recién aquí a la congregación y entonces yo como pastor le digo, ¿sabe qué? Si usted quiere pertenecer a esta congregación, si usted es varón, entonces usted se tiene que circuncidar, si no, no sirve, ni venga. Así querían los fariseos que hicieran los apóstoles con toda la gente que iba llegando. Dijeron ellos, no, es que para que sea legal, para que sean los que tienen derecho a la salvación, entonces tienen que guardar las leyes judías, tienen que guardar la ley de Moisés y tienen que tener señal en su cuerpo de que están obedeciendo. Y vamos a ver lo que dijeron los apóstoles. Mire, vamos a ver el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Era un problema grave. Vamos a seguir leyendo. Y después, mire, de mucha discusión, o sea que pelearon, discutieron, cada uno dio sus razones. Y dice que al final Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, como sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Miren, los gentiles. Dios había dispuesto que los gentiles escucharan la palabra y Pedro se las empezó a dar. Y vea, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. No es la iglesia, no es la congregación, no es el pastor, no es su enseñanza, es Dios el que da testimonio de su obra. ¿Cómo les dio testimonio? Les dio el Espíritu Santo. Cuando algo viene de parte de Dios, Dios lo confirma con la presencia de su Espíritu Santo. Es el mayor testimonio que se pueda tener para comprobar que lo que se está haciendo es del agrado de Dios. Y dice, bueno, Pedro se levanta, les dice, oigan, ya basta de tanta discusión, los gentiles están viniendo y ustedes vieron que Dios les dio su Espíritu Santo. ¿Por qué los quieren obligar a hacer cosas que ahorita vamos a seguir leyendo? Mire. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, ¿por qué? Por la fe, no por la circuncisión, no por la ley de Moisés, porque no es por vista, ni es por la ley. Vamos a seguir leyendo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cabeza de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, vea qué importante es, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y vea el 11. Antes creemos
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Se levantan los fariseos y dicen, no, tiene que ser por la ley de Moisés y por la circuncisión. Y dicen los apóstoles, se equivocan. Dios ha demostrado que esta es su voluntad, les dio el Espíritu Santo. Ni ustedes ni nosotros hemos obedecido eso, ¿por qué se las quieren poner a ellos? Y hoy en día, como nunca ha resurgido ese movimiento que se conoce como muy judío, muy del pueblo de Israel, se llama raíces hebreas. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Nada, pero suena muy hebreo, suena muy de Israel. Y la gente que llega a creerles, hermano, porque tienen su forma de convencerles. Y usted los va a identificar bien rápido. ¿Por qué? Porque mezclan lenguaje hebreo con el idioma castellano que usted y yo hablamos. De pronto, cuando le quieren saludar, de pronto le dicen, Shalom, hermanos, el Señor está con vosotros. ¿Qué quiere decir Shalom? Pasa a vosotros. Y llegan con su mezcla de lenguaje, Shaddai, Elohim, Adonai, Elohim, los ama demasiado, hermanos. ¿Qué le estoy diciendo? El Señor, el Eterno, los ama. Y con ese lenguaje muy hebreo, comienzan a convencer a la gente y de pronto la gente dice, estoy conociendo la verdad, hasta el hebreo estoy aprendiendo. ¿Y de qué nos sirve aprender el hebreo si no lo entendemos obedecer? Pero ellos se ponen hasta un manto rabínico en sus cabezas. Ahí los mira usted con algo en la cabeza. Ya no son pastores, ya se hacen llamar rabinos, enseñando con una mezcla de este lenguaje. ¿Y sabe cuál es el problema? Que llegan a acusar a la iglesia popular de que las prácticas que tenemos los creyentes cristianos son culpa de la iglesia católica, porque la iglesia católica mezcló allí en la versión que usted y yo tenemos en nuestras manos, que usted la conoce, en esa versión, como eran monjes católicos, ellos dicen es que los católicos mezclaron las tradiciones griegas y romanas y las trajeron aquí a la salvación, y eso no debe de ser. Ustedes deben de ser salvos por lo judío, por lo mesiánico. Y comienzan a convencer a la gente y la gente dice, wow, ya hasta conozco el nombre verdadero de Dios, se llama Yahweh. Y comienzan a creer y a creer todo lo que les van enseñando, llegan a sentir que están en la verdad y lo que no saben es que los están sacando de la verdad. Porque yo tengo Biblia para comprobárselo. Mire, le voy a pedir que me ayude a buscar en la pantalla Gálatas 5:4, pero en la traducción lenguaje actual, por favor. Lo que buscan estas personas no es traer perdidos a la salvación, no. Ellos buscan transformar cristianos al judaísmo, para que usted tenga cuidado, para que usted no le vaya a aceptar sus enseñanzas, porque ahorita tengo Biblia para destruir esa falsa enseñanza. Y ese es el propósito el día de hoy, derrumbar esa mala enseñanza que anda por las redes caminando de las raíces hebreas. Suena bonito, pero es una gran mentira. Y ahorita la misma palabra de Dios la va a derribar. No soy yo, es la palabra de Dios. Ayúdenme a buscar en esta versión, mire lo que dice la traducción lenguaje actual, Gálatas 5:4. Mire, los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. ¿Grave? Sí. Porque la gente que está aprendiendo esas mentadas raíces llegan a creer que ahora están descubriendo la verdad y lo que aprendieron en sus congregaciones ha sido pura mentira y ahora ya hasta el nombre de Dios verdadero conocen. Bueno, eso es una forma de engañar a la gente, pero la palabra de Dios no engaña.
Y esto lo está diciendo claramente. Los que quieren obedecer la ley están rechazando el amor de Dios y también están separados de Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿quién es su Salvador? ¿Israel? ¿Quién es su Salvador? ¿Los judíos? ¿A quién necesitamos estar unidos? A Cristo, porque Cristo dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Pero estas personas vienen astutamente buscando cristianos, escuche bien, no buscan gente que no conoce del evangelio, no les sirven. Ellos necesitan gente que conoce el evangelio porque le derriban la enseñanza del evangelio, y los que no la conocen, ¿qué le derriban? Buscan cristianos de congregaciones para engañarlos y hacerles creer que necesitan regresar a las prácticas hebreas antiguas. Yo le voy a decir esto solamente para que vayamos comprendiendo lo que está sucediendo. ¿Por qué cree usted que en el año 70 Dios permitió que el último templo que se edificó, donde había un sacerdote, donde había sacrificio, porque la ley implica sacrificio? Los mandamientos de la ley judía son 613 en total. Mandamientos morales, mandamientos religiosos, mandamientos sanitarios, mandamientos en la alimentación, mandamientos de toda índole, pero también incluye sacrificio. El Señor había establecido, usted lo lee en su Biblia, había establecido que el pecador tenía que llevar un sacrificio al templo con el sacerdote y sacrificarlo en el altar, ¿cierto o falso? Si usted y yo tuviéramos que regresar a las raíces hebreas, tendríamos que estar sacrificando eso por nuestros pecados. Pero como Dios es sabio, que dijo, yo les voy a quitar cualquier error y cualquier equivocación, no voy a colaborar con sus engaños de los mentirosos. Y permite que en el año 70 el general Tito, hijo de el emperador Vespasiano, destruyera el templo de Jerusalén, y lo único que queda es el que conoce toda la gente en el mundo actual como el Muro de los Lamentos. Es lo único que queda en pie del antiguo templo de Herodes, donde había sacerdote y había sacrificios, y Dios dijo, yo les voy a destruir su templo. Si usted y yo tuviéramos que regresar a eso, a la ley, usted y yo necesitaríamos un sacerdote que estuviera ministrando y un templo donde tuviéramos que ofrecer esos sacrificios. Hoy en día Dios destruyó eso, no hay nada. Y lo que está donde estaba ese templo, está una mezquita musulmana que se llama La Roca. No se ha podido construir el templo hasta el día de hoy, entonces todavía no hay sacerdote, todavía no hay templo. Usted y yo, ¿dónde iríamos a sacrificar? Si tuviéramos que obedecer la ley, ¿dónde sacrificaríamos? En ningún lugar, porque no es eso lo que Dios busca. Pero eso es una mentira que no nos explican los que nos vienen a buscar para enseñarnos sus raíces hebreas, sus nombres rimbombantes, el Shaddai, el Tsidkenu, Jehová Rafa. Sí, nosotros también los utilizamos ocasionalmente, pero no nos desviamos hacia la ley, porque sabemos que nuestro Redentor, el que nos redime, se llama Jesucristo. Es por Cristo lo que nosotros hacemos, no por la ley de la palabra. Pero cuando la gente no entiende eso, viene a ser engañados. Y mire, suponiendo que usted y yo les creyéramos, tendríamos que cumplir toda nuestra vida 613 mandamientos, mandamientos morales, mandamientos religiosos, mandamientos de sacrificio, mandamientos de ofrenda, mandamientos 613 en total, y no equivocarnos en ninguno. ¿Cómo? Se lo demuestro. Ayúdenme a buscar en su Biblia, mire, está en Santiago capítulo 2, verso 10. Santiago capítulo 2, verso número 10. Mire cómo dice la palabra de Dios. Porque cualquiera que guardare 612 mandamientos, pero falla en uno, se hace culpable de todos los demás. Mire qué cosas tiene la ley. Porque esta era la ley de Dios.
Y yo le pregunto a usted, ¿qué les dijo el Señor a los fariseos, a los saduceos y a todos ellos que estaban ahí atacándole? Cuando el Señor les dijo, ¿quién de vosotros en día de reposo no va y desata su asno o su buey para llevarlo a beber cuando está prohibido? ¿Quién no lo hace? Y todos ya estaban ofendiendo, se les cayeron los 612. Entonces, ¿quién la iba a poder obedecer? Nadie, nadie. Por eso Dios no estableció la salvación por obedecer mandamientos. Dios estableció su salvación por aceptar el sacrificio de Jesucristo y en fe declarar su amor hacia toda la humanidad. Eso es la salvación de nosotros. No, pero es que las raíces hebreas. Tengo más Biblia, mire, vamos a Gálatas, que es donde más se habla de este tema, Gálatas 2:16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Mire cómo dice ahí Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué dice? Sabemos, lo conocemos, que el ser humano no se va a salvar por obedecer la ley. Ah, qué bueno que me lo dijo, hermano, así yo no obedezco nada de la Biblia. No, espéreme, déjele explico. Sí se tiene que obedecer. Pero hay gente que obedece la Biblia, pero no ama a su hermano. Y el Señor dijo, el que aborrece a su hermano es peor que un homicida. Entonces, el obedecer la ley no garantiza que un ser humano sea transformado, sea renovado. Se necesita por fuerza el sacrificio de Cristo y la presencia del Espíritu Santo para que toda persona, quien sea, quien haya sido, cumpla lo que dice Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Porque es Dios el que hace ese trabajo, no somos nosotros. Nosotros podemos intentar y luego a la semana nos arrepentimos, volvemos a hacer lo mismo y luego la semana que sigue cambiamos y otra semana y hacemos lo mismo porque somos humanos. No tenemos la capacidad de abandonar el pecado, es nuestra naturaleza. Pero cuando el Espíritu Santo está en alguien, Él da el querer como el poder hacer y la gente va cambiando, se va transformando, se va renovando, pero no es por las obras de la ley. Dice la palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Sino por la fe de Jesucristo nosotros también sabemos y hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie. Y nadie es nadie. Por las obras de la ley nadie será justificado. Esto viene a ser como aquellas personas que usted conoce, hermano, hombre o mujer, quien sea, que conoce mucha Biblia, pero no practica nada. Se la sabe al derecho, de tapa a tapa y al revés. De Génesis hasta Apocalipsis, usted le dice un texto, ese está allí, ese está allá. Ah, gloria a Dios, conoce la Biblia, pero no la obedece. Porque le tiene la capacidad de aborrecerlo a usted, de criticarlo a usted, de murmurarlo a usted. Y si alguien quiere vivir así, pues no va a llegar a la salvación, porque se está queriendo esforzar a obedecer la ley, pero no le ha permitido al Espíritu Santo que llegue y le barra todo el cochinero que guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón y nos saque y nos haga nuevas criaturas. Porque dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, si alguno está en la iglesia, no. Si alguno está en una denominación, tampoco. Si alguno está en Cristo y su Espíritu Santo, nueva criatura es. Las cosas viejas se fueron.
Ya no están. Ya nació de nuevo, es una nueva criatura. Pero vamos a seguir leyendo la Biblia, no escuche al predicador en lo que él opina, escuche la palabra de Dios. Si yo tuviera que creer lo que ellos me dicen y obedecer la ley como ellos me enseñan, tendría que pasar por alto esto. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10, verso 4, por favor. Romanos capítulo 10, verso 4. Ay, hermano, esto no lo puedo ignorar. El fin de la ley, el fin de las raíces hebreas, el fin de toda mala enseñanza es, ¿quién? Es Cristo. En Cristo usted está seguro, segura. No se vaya a dejar engañar con raíces hebreas y que Yahvé, Yahweh, o a saber cómo vayan a mencionarle a usted el verdadero nombre de Dios. ¿Y a usted de qué le sirve, disculpe, conocer el nombre de Dios? Si eso no lo salva. Lo que lo salva es creer en Jesucristo. No mencionar Yahweh, o Yahweh, o ya será, o a saber qué tantos nombres le han inventado en esos movimientos tan raros. Usted tiene un Salvador, se llama Jesucristo. El fin de la ley hebrea es Cristo, y por eso siguen hoy en día los judíos con la cabeza dura, porque menospreciaron al Salvador, al Mesías que venía del cielo, y siguen esperando al suyo. Claro, cuando venga será el anticristo. Y a ese sí lo van a aceptar, dijo Cristo. Si yo vengo en nombre del Padre, a mí no me aceptan. Otro va a venir en su propio nombre y a ese bien que lo van a aceptar. Se estaba refiriendo al anticristo. Porque el pueblo judío está reservado para que el anticristo lo engañe. Pero usted y yo no. Usted y yo no somos judíos. No tienen por qué venir a engañarnos ninguna falsa doctrina con toda esa clase de malas y dañinas prácticas, que cómo han avanzado, hermano. Pastores que antes yo los veía normales, con su saco, bien vestidos, ahora los veo con un trapo en la cara y hablando palabras hebreas. Padre, ya los engañaron. Ahí está, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No hay más discusión. Es como si hoy en día Pedro, Pablo y todos los apóstoles estuvieran aquí en la congregación y nos estuvieran diciendo lo mismo que les dijeron a la iglesia de aquel tiempo. Porque miren, si regresamos de nuevo a Hechos 15, pero ahora en el verso 23 y 24, vamos a ver en qué concluyó toda aquella discusión. Hechos 15, 23 y 24, mire. En esto concluyó esa discusión que había allí. ¿En qué? Déjeme se lo leo. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Y ve al 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales, ponga atención, no dimos orden, no los enviamos, no los autorizamos nosotros, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Ve al siguiente. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Sigamos leyendo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de las raíces hebreas de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Así que enviamos a Judas, a Silas, por los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. El siguiente, por favor.
Porque ha parecido, mire, ¿quién estaba de testigo? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ya le da una lista ahí de los judíos, que ellos sí tienen que obedecer, los judíos, nosotros no. A nosotros no se nos debe de imponer ni la circuncisión, ni las raíces hebreas, ni... No. Cristo es el fin de todo eso. Pero vea lo que dijo este varón, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Mire a quién pusieron de testigo. No es ninguna denominación, no es ningún apóstol, ni profeta fulano de tal, porque ahorita hay tantos profetas de Facebook, ay hermano, que ya hasta miedo da. Todos mundos profetizan, pero todos acusan a todos. Apenas predica un pastor algo, apenas predica una sierva de Dios algo, y inmediatamente los profetas de Facebook se levantan con su publicación diciendo, es un hijo del diablo, es un mentiroso. Vamos a ver si están ellos obedeciendo a Dios o quién está obedeciendo a Dios. Porque mire lo que dice la palabra acerca de la ley, mire. Vamos a ver Mateo 22:36, por favor. Hoy sí hay un maratón de Biblia, pero es necesario para que sea testigo usted de que es la palabra y no es el predicador. Mateo 22, verso 36. Mire lo que le preguntaron a Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y vea lo que respondió Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el siguiente, por favor. Este es el primero y grande mandamiento. El siguiente, por favor. Y el segundo es semejante. Amarás ¿a quién? A tu prójimo. Esos profetas de Facebook que dicen Dios me dijo, pero estoy acusando al que acaba de predicar. Dios me dijo, pero estoy culpando al que acaba de dar su enseñanza. No están amando a su prójimo. Están fallando allí en la ley de Dios. Solamente 2 mandamientos tiene el Señor y los 2 para muchos imposibles de obedecer. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero vea, vamos a seguir, como dice el Señor. El siguiente, de estos 2, mire, de estos 2 mandamientos, ¿de cuáles? De amar a Dios y amar al prójimo. Depende toda la ley. Mire, si yo tuviera que obedecer 613 mandamientos, hermano, noqueado estaba. Pero si con 2 me cuesta trabajo. Y mire que Dios es sabio, ¿eh? Dios es sabio. Y nos lleva todavía, así como si... ¿Usted ha ido al tianguis en alguna ocasión? ¿Se ha ido al tianguis usted? No, hermano, yo puro fábricas del tianguis. Bueno, de eso le hablo. Cuando usted va al tianguis, ¿a cómo el kilo de cebolla? A 25. Ay, no le pierde. Déjemelo más barato. ¿Sí o no? A veces los pobres artesanos que venden sus jarritos, sus cantaritos, que muy barato se los paga la persona, también ellos llegamos y les decimos, ¿cuánto este cantarito? 100, marchantita. No le pierde. Déjemelo más barato. De por sí ni le ganan, pobrecitos. Pero bueno, ya son otros 20 pesos. El tema es que siempre los seres humanos tendemos a querer rebajar las cosas. Por eso el Señor dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. La pregunta es, ¿usted y yo podemos ser perfectos? Como Dios ya lo sabe, dice, les pongo una meta alta para que no la alcancen, pero que lo intenten, que luchen y califican. Si nos dice, sean medio perfectos, ¿qué dice uno? No es tan importante, ¿para qué lo obedezco? Y nos pone una meta bien alta para que luchemos y califiquemos. En la ley sucede algo parecido.
613 mandamientos y luego dice Dios, está bien, se los rebajo como en el tianguis. No, estamos discutiendo precio. Se los rebajo. 2 mandamientos. ¿Sí o no? Y como que el ser humano dice, no, eso es muy difícil, Señor. ¿Cómo? 2 mandamientos. Eran 613. Solo 2. Dice, bueno. Dios dice, está bien. Se los dejo más barato. Gálatas 5:14, vamos a ver. Nos la dejo más barato el Señor, mire. Porque 613 mandamientos en esta sola palabra se cumple. ¿En qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a mi prójimo, cumplo todos los mandamientos, porque los mandamientos dicen no robarás. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a querer robar. Si yo amo a mi prójimo, los mandamientos dicen no desearás la mujer de tu prójimo. Yo estaré obedeciendo. Si amo a mi prójimo, todos los mandamientos se cumplen. No matarás, si lo amo, no lo mato. Todos los mandamientos se cumplen si yo amo a mi prójimo. Y Jesús, antes de irse, se lo dio a entender a quienes le estaban escuchando, pero como decimos a veces en nuestros hogares, ¿verdad? Te lo digo a ti, mi hijo, entiéndelo tú, mi nuera. Se lo dijo a sus discípulos para que lo entendiéramos también nosotros. Y nos habla el Señor antes de partir con este verso y con esto terminamos. Mire, vamos a ver el Evangelio según San Juan 13:34. Ya le discutimos, ya le regateamos la salvación. Bueno, se los dejo en un solo mandamiento. ¿Cuál es, Señor? Ama a tu prójimo. Y vea, un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué mandamiento es? Uno solo. Lo dejamos en uno solo. Pero qué difícil resulta obedecer eso en ocasiones, hermano. Porque yo conozco gente que conoce toda la Biblia, pero me aborrece. Con A de aborrecer. Y dice que conoce la palabra de Dios. Por eso la palabra dice, la mucha letra mata. Porque el solo conocimiento de la Biblia no salva a nadie. Por fuerza se tiene que obedecer, se tiene que practicar. El apóstol Pablo y el apóstol Santiago aparentemente tuvieron una controversia. Muéstrame tu fe por las obras. Yo te muestro mi fe por las obras, porque la salvación no es por obras, es por fe. Hubo también una controversia, pero no es ninguna controversia, es una falta de entendimiento. Quien está camino a la salvación, amando a su prójimo, está obedeciendo por fe, pero no cree que si obedece se salva y si no obedece se condena. No, eso no es así. Por fe, el Señor ya pagó su salvación y por fe está obrando, porque cree que es necesario obrar por fe, no para no condenarme. Esa es la gran diferencia entre las personas que se bautizan, porque se asustan y dicen, no, es que me voy a ir al infierno si no me bautizo, pero no quieren cambiar de vida. No va a suceder nada en sus vidas. Se necesita la convicción de que soy malvado, de que necesito abandonar el pecado y que Dios fue tan bueno que pagó eso por mí, para que yo no sufriera. Y me arrepiento de corazón porque el que confiesa sus pecados y se aparta, dice Proverbios 28:13, alcanzará misericordia. La persona que se bautiza porque está convencido que es tan malo, que Dios tan bueno ocupó su lugar, ese es el que se arrepintió. Pero el que se bautizó solo porque no me va a ir al infierno, ese no se ha arrepentido. Ese solo no quiere ir al infierno, pero no está pensando en cambiar su vida. Pero es necesario nacer de nuevo, dice la palabra. ¿Cómo se nace de nuevo? Solo con el Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra manera. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, no podemos nacer de nuevo. Seguiremos haciendo lo mismo de todos los días. Mintiendo, peleando, equivocándonos, peleando a saber qué cosas más. Porque el Espíritu no nos redarguye.
Pero cuando el Espíritu está, nos acusa, nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu el que nos dice, tienes que cambiar. Tienes que cambiar. A veces las mamás son las que están allí, los papás están allí y al final hacemos lo que se nos pega la gana. Pero el Espíritu no. Le busca de una forma, le busca de otra, insiste en la mañana, insiste por la tarde, insiste por la noche y cuando menos pensamos, acaba convenciéndonos. Y si no, ¿por qué está usted aquí? ¿Quién lo obligó? Algo le invitó a que viniera a glorificar al Señor. Su conciencia y la influencia del Espíritu Santo. No necesitamos a la ley para nada. Necesitamos a Cristo para todo. Porque aunque conozca la ley y practique la ley, sin Cristo y sin su Espíritu Santo, no voy a cambiar nada. Seguiré peleando, seguiré mintiendo y seguiré siendo el mismo soberbio de siempre. Nadie como yo. Pero Dios da mayor gracia al humilde. Eso es lo que dice la palabra. Y por eso nos encontramos con casos donde hay personas muy humildes, de una ranchería, de alguna población muy humildes, con sus vestimentas humildes, pero llenos del poder de Dios, que nos sorprenden. Póngase de pie, por favor.